El monstruo que comía libros, por Keith Faulkner. Una noche, Bernardo bajó a la biblioteca de su papá. ¡Ay, este libro está mordido!, exclamó. En ese momento, escuchó un extraño ruido que venía del librero. De pronto, Bernardo ve al más grande monstruo azul que hubiera podido imaginar y se estaba comiendo un libro. ¡Oye, no te lo comas!, grita Bernardo. Los libros son para leer. Déjame enseñarte, exclama mientras toma un libro. ¡Wow! Al abrir el libro, Bernardo y el monstruo aparecen en el mundo de los versos infantiles. Grita el monstruo, asustado por la araña de la señorita Betty. ¿Qué te parece si abrimos otro libro?, pregunta Bernardo. Cuando se dieron cuenta, habían llegado a la mágica tierra de los cuentos de hadas. No tengas miedo del lobo, dice Bernardo mientras se aleja del genio. ¡Es hora de irnos!, grita, al mismo tiempo que toma otro de sus libros favoritos. Mientras el libro se abría, el aire empezó a llenarse de sonidos de animales. Elefantes que barritan. Gruñidos. Rugidos. Aullidos. Graznidos. ¡Ay, qué escándalo!, comenta Bernardo dirigiéndose al monstruo y cerrando el libro de un golpe. El libro se cerró y Bernardo estaba de regreso en su cama. ¡Ay, prométeme que no volverás a comer libros!, dice Bernardo con voz somnolienta, al mismo tiempo que cierra sus ojos y el libro queda abierto sobre su regazo. ¿Realmente Bernardo conoció a un monstruo? ¿Un monstruo que comía libros? Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en qué leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía: «Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza». Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles y resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula.
Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Aunque no solía tomar decisiones erróneas con frecuencia, cuando eso sucedía le provocaba problemas en el trabajo y, ocasionalmente, algún que otro quebradero de cabeza en su vida privada. Tenía la sensación de que las decisiones desafortunadas le estaban costando demasiados disgustos. Estaba seguro de que tenía que haber algún modo mejor para acertar. Así que un buen día decidió ir a las montañas cercanas con la primera luz del día para unirse a otros ejecutivos en La Excursión, una afamada experiencia de fin de semana dirigida por El Guía, un hombre de negocios extraordinario y famoso excursionista que se dedicaba a guiar a las personas tanto por las montañas como por el laberinto de sus propias decisiones. Había oído decir que numerosas personas habían encontrado en aquellos fines de semana un sistema fiable para la toma de decisiones, y que habían regresado de ellos capacitados para tomar decisiones mejores. Pero, ¿cómo era posible que hubieran conseguido aprender a utilizarlo tan bien en tan poco tiempo? Algo más tarde, cuando el joven llevaba recorrido un buen trecho del sendero al pie de la montaña, se sacó la chaqueta y se la anudó a la cintura. Estaba sudando no tanto por el sol mañanero como por la ansiedad que experimentaba. Estaba seguro de que se había perdido y de que llevaba retraso. Poco tiempo después de haber salido de casa, se percató de que había olvidado llevar consigo las instrucciones que indicaban cómo llegar al campamento. Se arrepentía de no haber vuelto a buscarlas, pero en el momento le pareció que hacerlo le haría llegar tarde, de modo que había optado por seguir adelante. Ahora, ya muy retrasado, siguió avanzando en la misma dirección a un paso mucho más vivo. El joven trataba de consolarse diciéndose a sí mismo que no era la única persona que necesitaba mejorar su toma de decisiones. Había formado parte de varios grupos de trabajo cuyas decisiones habían sido, en el mejor de los casos, mediocres. Los resultados de las decisiones desafortunadas saltaban a la vista donde quiera que la gente tuviera que decidir. En grandes empresas, en pequeños negocios, en escuelas, en agencias gubernamentales y, con demasiada frecuencia, también en la vida privada de las personas. Era como si la gente no relacionara las decisiones que tomaba con las consecuencias que acarreaban. El joven se preguntaba cómo era posible que tantas personas inteligentes tomaran con tanta frecuencia decisiones estúpidas. Comenzó a criticarse a sí mismo. No siempre sabía cómo actuar como miembro decisivo de un equipo o de un grupo. Sabía que a veces se mostraba indeciso. No deseaba bajo ningún concepto cometer errores. Finalmente se percató de que, al igual que tantas otras personas, nadie le había enseñado nunca cómo tomar decisiones. En aquel momento pisó una rama seca y el chasquido le hizo regresar de repente a la realidad de la situación en la que se encontraba. Se detuvo y miró a su alrededor. Fue entonces cuando vio al otro hombre. Durante unos instantes ambos se quedaron mirándose cautelosamente el uno al otro, hasta que el más joven de los dos notó que del bronceado rostro del otro parecía irradiar una especie de claridad. Se preguntó si ese hombre alto, de cabello gris y aparentemente en buena forma física, podía ser el guía. Por alguna razón el joven se sentía más seguro en su presencia. «Estoy buscando la excursión», le dijo finalmente. «Soy tu guía», le respondió el otro. «Y vas en la dirección equivocada». Luego se dio media vuelta y el joven le siguió. «Harías bien en analizar las decisiones que te han hecho retrasarte hoy», le dijo el guía mirándole de soslayo. Incómodo, el joven no respondió, pero comenzó a analizar aquellas decisiones. «¿Por qué has venido a la excursión?», le preguntó el guía un poco después. «Quiero aprender a tomar decisiones», respondió el joven. Mientras pronunciaba aquellas palabras, podía sentir la conocida presión de tener que imaginar qué podía ser lo mejor en cada momento. Sabía que aquello le hacía a veces mostrarse indeciso ante la incertidumbre de no saber qué podía ser suficientemente bueno.
Tal vez no tengas que tomar siempre la mejor decisión. Observó el guía sin aminorar el paso. Para que las cosas mejoren, solo es necesario que tomes decisiones mejores. Quizá, como el resto de nosotros, descubras que si sigues tomando decisiones cada vez mejores, al final todo irá bien. Al escuchar aquellas palabras, el joven experimentó una sensación de alivio. ¿Puedo preguntarte qué quieres decir con eso de una decisión mejor?, inquirió. Una decisión mejor es aquella que nos hace sentir más a gusto con el modo en que la hemos tomado y que consigue mejores resultados. Seguí sin mirarla, simulando tener la atención concentrada en encontrar un hueco para colocar las botellas entre el montón de trastos que ocupaban la superficie de la mesa. Un almirez, un puchero de sopa y una fuente de natillas. Un lebrillo lleno de aceitunas, 3 cabezas de ajos, una rama de laurel. Prosiguió ella hablando, cercana, segura. Pero poco a poco todo se pasa, ya verás. Seguro que tu madre está bien, que esta noche va a cenar con los vecinos y que, aunque se acuerde de ti y te echen falta, estará contenta por saber que al menos tú tienes la suerte de estar fuera de Madrid, lejos de la guerra. Tal vez Candelaria estuviera en lo cierto, y mi ausencia fuera para ella un consuelo más que una pena. Posiblemente creyera que yo aún estaba con Gabriela en Tánger. Quizá imaginaba que pasaríamos aquella noche cenando en un hotel deslumbrante, rodeados de extranjeros despreocupados que bailaban entre plato y plato, ajenos al penar del otro lado del estrecho. Aunque por carta había intentado ponerla al día, todo el mundo sabía que el correo de Marruecos no llegaba a Madrid, que probablemente aquellos mensajes nunca hubieran salido de Tetuán. Igual tiene usted razón, murmuré sin apenas despegar los labios. Aún mantenía las botellas de vino en la mano y la vista fija en la mesa, incapaz de encontrarles una ubicación. Tampoco tenía valor para mirar a Candelaria a la cara. Temía no poder contener las lágrimas. Seguro que sí, criatura, no le des más vueltas. Por mucho que pese la ausencia, el saber que una tiene a su hijo apartado de las bombas y las ametralladoras es una buena razón para estar contenta. Así que venga, alegría, alegría, gritó mientras arrancaba de mis manos una de las botellas. Verás tú que prontito nos entonamos, corazón mío. La abrió y la alzó. Por la madre que te parió, dijo. Antes de que pudiera replicar, dio un largo trago de espumoso. ¿Y ahora tú?, ordenó tras limpiarse la boca con el dorso de la mano. No tenía en absoluto ganas de beber, pero obedecí. Era la salud de Dolores. Por ella, cualquier cosa. Comenzamos a cenar, pero a pesar de que Candelaria se esforzó por mantener el ánimo jaranero, los demás hablamos poco. Ni ganas de bronca había. El maestro tosió hasta partirse el esternón, y soltaron lágrimas las hermanas resecas, más resecas que nunca. Suspiró la madre gorda. Se sorbió los mocos. Se le subió a su Paquito el vino a la cabeza. Dijo tonterías. El telegrafista le dio réplica. Reímos por fin. Y entonces se levantó la patrona y alzó por todo su copa resquebrajada. Por los presentes, por los ausentes, por los unos y los otros. Nos abrazamos, lloramos, y por una noche no hubo más bando que el que juntos compusimos, aquel pelotón de infelices.